Bueno, un número que genera preocupación y tristeza. Casi 20 millones de argentinos viven en la pobreza. Son argentinos que a diario luchan contra la necesidad. Vamos a hablar de este tema con dirigentes políticos y representantes sociales. Está Nicolás del Caño, diputado nacional del FIT. Está también Jorge Ceballos, dirigente de Libre del Sur. Y Analía Iraola, que es secretaria general de Todos Somos Patria. Lo terrible es el salario promedio de una familia pobre es de 29.000 pesos. La canasta básica total, 58.000. Mirá ya ahí la diferencia que tenés. El gobierno, Nicolás dijo que la situación es crítica, pero puntualizó en el aumento de los alimentos. Sí, Adrián, me parece que igual venimos de muchísimos años, gobiernos tras gobiernos, con políticas que han agudizado el problema de la pobreza y han generado más pobres, ¿no? Se agudizó mucho bajo el gobierno de Macri y ahora en este año y meses del gobierno de Alberto Fernández, y no todo lo explica la pandemia, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando se ajustó a los jubilados, eso no lo explica la pandemia. Ahora, por ejemplo, el tema del IFE, que nos sacaron el cuarto IFE que se iba a dar y no se presupuestó para el 2021. ¿Para vos no deberían haberlo sacado el IFE? No, no solo eso, sino que nosotros cuestionamos que era insuficiente, pero inclusive así todo, ¿no? Como una medida que era insuficiente, hoy ni siquiera está eso. El tema de la prohibición de los desalojos y el congelamiento que existía de los alquileres finalizó en el día de ayer el decreto, ¿no? Bueno, era una medida que tampoco podía resolver el problema habitacional, pero era una medida mínima, elemental, que ya no está más para todas esas familias. El otro día estuve en La Matanza, donde 5 barrios, familias de 5 barrios, de 5 distritos distintos, se reunieron a reclamar por tierra, ¿no? Están en distintas tomas y están reclamando por tierra. Entonces, hay un hecho que vos marcás, el tema salarial. Hoy los salarios quedaron pulverizados. Los trabajadores de ATE-INDEC, de la Junta Interna, estipulan que en realidad la canasta de consumos mínimos está en 88.700 pesos para una familia de 4 integrantes, de 2 adultos y 2 menores. Entonces, yo veo el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas en Mendoza, que han hecho un paro histórico en estos últimos 2 días, ayer y antes de ayer. Me parece que ese es el camino. Frente a empresas, ¿no?, que vos recién decías los precios. Bueno, aumentan los precios y tuvieron ganancias en la pandemia. Esos trabajadores ganan 27.000 pesos, 27.000 pesos, un obrero de viña y de bodega. Entonces, ahí tenés un ejemplo, como tenés ahora los trabajadores de la salud de Neuquén, que están cortando las rutas. Salud, estamos hablando de los esenciales, que los tratan como descartables, y claro, les quieren ofrecer también salarios que están por debajo de la inflación. Ellos reclaman piso de 40% y lo vienen reclamando en todo el país. Yo te pongo estos ejemplos, pero hay una multiplicidad de reclamos que estamos acompañando y que están planteando el camino para terminar con salarios de hambre, ¿no? Bueno, bien, y sin dudas la mayor deuda contraída desde hace años es la pobreza aquí en la Argentina. Por eso quedó una pregunta pendiente, Nicolás, sobre el macrismo, si tiene autoridad moral para hablar de la pobreza. Bueno, categóricamente no. Durante el gobierno de Macri, que había propuesto pobreza cero, ¿no? Hizo demagogia, aumentó la pobreza 4 o 5 millones de personas que pasaron a ser pobres bajo su gobierno. Es decir, lo vemos lo mismo con los jubilados. Cuando hay un ajuste de parte de este gobierno, ellos salen como defensores de los jubilados, cuando recordemos en el 2017, en diciembre, que una brutal represión cuando aplicaron la reforma previsional, que le robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y así podríamos seguir. El tema de impuesto a las ganancias a los trabajadores, Macri propuso que lo iba a eliminar y sin embargo más trabajadores pagaron ganancia en su gobierno. Hizo una demagogia que después resultó en lo contrario. Entonces me parece que frente a esta situación de emergencia hay que tomar medidas concretas. Por ejemplo, restablecer un IFE elevando su monto, eso es una medida. El tema de los desalojos, que hay que prohibirlos, el tema del congelamiento de los alquileres, el aumento de salarios, que recién hablábamos de algunos ejemplos. Bueno, fíjate, trabajadores de Arrebís, por ejemplo, el segundo frigorífico exportador de Argentina, que paga sueldos de 35.000 pesos a sus trabajadores y están en lucha reclamando, ¿no? Entonces, esas son medidas que hay que apoyar de todos los trabajadores que están
luchando para recuperar lo perdido. Y por otro lado, medidas de fondo que apunten al control, a un monopolio estatal del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos productos que se necesitan para el mercado interno, para abastecer de alimento a la población, bueno, se vendan a un precio accesible a la población y no al precio de exportación, que por otra parte, esos aumentos de la materia prima se los llevan los mismos de siempre y perjudican al pueblo trabajador, ¿no? Bien, muchas gracias, Nicolás, Analía y Jorge. Gracias por haber venido.